En pantalla completa, ¿verdad? ¿Aló? Sí, doctora. Ya. Bueno, vamos a ir tratamiento de TB. A ver si fenicoles hicimos. Tratamiento de TB, de ahí falta metronidazol, falta colistimetato sódico y por ahí creo que está fosfomicina también, ¿ya? Con eso terminaríamos antibióticos ya para entrar con antimicóticos. ¿Qué tenemos en nuestro tratamiento de TB? Todo lo que es TB, no voy a entrar en detalle, solo vamos a hablar su fármaco. Es endémica para nosotros. Todo lo que es TB, pues es ese micobacterium altamente resistente. Es por eso que las estrategias siempre son tratamientos prolongados y fármacos combinados. ¿Qué tenemos que tener siempre en presente cuando hablamos de TB? Que la TB no es una emergencia. ¿Cómo no es una emergencia? ¿Y qué es la emergencia? La emergencia es conversar con el paciente, que el paciente entienda lo que es esta patología. ¿Por qué? Porque el tratamiento no es fácil de llevar, ya que la cantidad de fármacos que debe recibir el paciente es muy alta y él siente que lo están intoxicando. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que la mayoría de ellos, rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol, son hepatotóxicos. De pronto no nombré streptomicina, que es un aminoglucósido, ella salió de nuestro esquema inicial ahora, han cambiado nuestro esquema y se mantienen los 4 primeros, más la streptomicina ya no va en el retratamiento, sino que estos 4 fármacos se van a mantener por un periodo más largo en tratamiento. ¿Está bien? Entonces, ya saben, ¿qué es la emergencia? Que el paciente entienda, porque ¿qué voy a necesitar de él? El paciente va a recibir mucho fármaco, ellos son hepatotóxicos. ¿Qué siente un paciente con hepatotoxicidad? Siente náusea, siente vómito, inapetencia, empieza a bajar de peso, transaminasas se suben, eso hace que tome un color amarillento también. No puede tomar alcohol y en nuestro medio el tema del alcohol está fuertemente arraigado. Entonces es complejo, el paciente entra en bastante depresión. Eso él lo debe saber, porque cuando él empieza su tratamiento, ya llevamos 1 o 2 meses, todos los síntomas que él tenía al inicio mejoran. Y al mejorar, él quiere abandonar el tratamiento, ¿no? Entonces es complejo porque él debe saber que si su tratamiento lo abandona, el retratamiento es mucho más costoso económicamente, es más difícil que la bacteria se controle y es una enfermedad que tiene cura, pero alta probabilidad de resistencia en abandono de tratamiento. Para mí, particularmente, esa es la emergencia. Eso lo escuché una vez de un médico del programa de TV y se me quedó muy grabado, ¿no? Porque muchas veces con nuestros pacientes queremos empezar ya el tratamiento porque sí es importante, porque puede llevarle a la muerte si no se trata en el larguito plazo, no tan corto plazo. Más cuando en el camino el paciente ve que tiene tanto fármaco, que si antes se sentía muy débil, ahora está peor, tiende a abandonar el tratamiento y ahí es donde vamos perdiendo nuestros pacientes. ¿Cómo se llama la estrategia que usa el programa de TB para asegurarnos que los pacientes reciban la medicación? ¿Nadie sabe? ¿Tratamiento directamente observado? Sí, el DOTS, el DOTS, tratamiento directamente observado en el servicio. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que antes, cuando yo era farmacéutica, me acuerdo muy bien, en Caja Nacional atendíamos pacientes de TB y se le daba su bolsita con medicamentos, 5, 6, 7 bolsas llenitas de medicamentos. Y los pacientes de pronto no lo tomaban, pues, ¿no? Porque empiezan a sentir que es mucha cantidad de fármaco y eso hacía que no lo tomen y teníamos unos porcentajes de recaídas muy altos y
por no cumplimiento. Entonces esta estrategia es fantástica. ¿Cómo funciona? Estos pacientes tienen que ir a su centro de salud más cercano, al que le ha tocado, de acuerdo a su domicilio. Y ahí se le administra la medicación. Son enfermeras especializadas, a veces son los internos de medicina, donde tienen que asegurarse que el paciente la tome la medicación, observan. Ellos tienen que sacar la lengua y le observan la boca para ver que no lo hayan dejado debajo de la lengua el medicamento y después vayan a escupirlo saliendo del centro. Esto es fundamental. Aparte que ahí se aprovecha para darle alguna bebida con quinoa, con algún alimento nutricional que les ayude y les apoye en su nutrición. En eso consiste la estrategia TOTS, ¿ya? Si con esta estrategia el éxito es mucho mayor. Sin embargo, yo les pregunto a ustedes, este paciente venía todos los días al centro, cada uno tiene su archivo y ahí se va controlando, perdón, todo lo que ellos toman, el día que toman, la cantidad que se ha dado. ¿Qué pasará si el paciente no viene al centro de salud? O estuvo viniendo 15 días, el día 16 no viene. ¿Qué ocurre? Se supone de que el personal debe de ir a buscar al paciente hasta su residencia. Sí, señorita. Perfecto. Entonces, cuando uno es interno de medicina en los centros, tiene la obligación de ir a buscar al paciente. Por lo tanto, antes de iniciar el tratamiento, se tienen que tomar todos los datos del paciente. Hoy con los teléfonos, todo el mundo tiene un teléfono celular, más o menos mejor o peor, digamos, pero todos. Entonces es un poquito más fácil y se toma también el teléfono de alguien de la familia, de los vecinos. A mí me tocó una vez ir a buscar un paciente. Le digo al director del centro, ir en el auto, doctor, y me acompaña alguna de las enfermeras. No, me dice, doctora, no entra auto donde vive este paciente. Tienen que ir en micro, y fuimos en micro, y de ahí caminamos muchísimo, pues ya no entraba auto, y era un basural, bien al ladito de un basural, ahí vivía el paciente. Se había mudado, tuvimos que volver a buscarle hasta que lo encontramos, ¿no? Porque ese paciente, si no completa su tratamiento, pues el desenlace es un poquito así. Entonces, espérenme un segundito, por favor. Chicos, ya estoy acá. Bueno, sigamos. Entonces les decía que la emergencia es conversar con el paciente. Ahora vamos a entrar un poquito en los esquemas. Nuestro esquema 1, 2 significa 2 meses, sin embargo, ¿en qué consisten los 2 meses? En tomar la medicación de día lunes hasta el día sábado. Domingo en el centro no atienden el programa y como son fármacos de semivida larga, entonces el domingo ellos descansan. Tiene fármaco el paciente porque se acumula, la mayoría de ellos son tricompartimentales, casi todo. Entonces, domingo descansa el paciente y lunes se retoma, ¿ya? ¿Qué significa acá? 2 significa 2 meses de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Terminado esos 2 meses, este es el primer esquema, es cuando el paciente inicia el tratamiento, luego 4 meses de rifampicina y de isoniazida. En esta primera fase, entonces, que son los 2 meses, todos los días, excepto el día domingo. Domingo en realidad se tiene la opción de, como no hay el personal, no hay garantía de que cumpla y como estos fármacos van a ir acumulándose, por eso es que se tiene la chance de hacerlo, ¿no? Bien, el retratamiento, 2 meses, el esquema cuádruple.
Durante un mes se hacía streptomicina. Sin embargo, hoy ya no se hace la streptomicina y que lo que se hace es acá prolongar estos 2 hasta 4 meses. Y luego hacemos 5 meses en rifampicina e isoniazida y etambutol. O sea que esto ha cambiado, ¿no? Estos programas siempre van cambiando de acuerdo a cómo se va comportando el Mycobacterium, ya que los grados de resistencia son altos. Cuando se hace el retratamiento, siempre se hace el cultivo. El cultivo es súper lento, para 3 a 4 meses a veces demora en darnos para qué antibacterianos es sensible, ¿no? O sea que generalmente se lo inicia, pero previo se ha tomado un cultivo. Y vamos a ir viendo uno por uno. El esquema pediátrico es diferente, son 52 dosis. No se toma en cuenta también los días domingos, las rifampicinas en jarabe, siempre agitar porque es una suspensión. Dice jarabe el programa, pero es una suspensión. O si puede tragar las pequeñitas, la rifampicina, como se asocia a isoniazida en la segunda parte del esquema, entonces acá sí nos permite, viene asociado, viene rifampicina de 300 miligramos sola o rifampicina 300 con 100 de isoniazida, ¿no? Con 150 de isoniazida. Entonces tenemos las dos opciones. Y luego ya en la segunda fase, rifampicina e isoniazida solamente. ¿Qué tenemos acá? Esta tabla es la que más me interesa. Vamos a ir mirando uno por uno. Esta streptomicina, de momento la vamos a obviar, ¿ok? Y empecemos con isoniazida. Isoniazida, su dosis diaria es 5 miligramos por kilo. Esto ya lo tomamos en cuenta. Cuando hablamos del programa, ya hay como unas tablas previas elaboradas donde te dice si el paciente pesa hasta 35 kilos, hasta 45, hasta 50. A mí particularmente, y es lo que corresponde a un médico, es hacer la dosis por kilo peso, ¿ya? Dosis diaria en nuestro programa está estipulado 5 miligramos kilo peso y la presentación es de 100 de isoniazida. Podemos tener esta isoniazida de 100 o podemos tener la combinación de la rifampicina más la isoniazida. Entonces, rifampicina 300 y la isoniazida 150, a diferencia de esta isoniazida que venía solita. Pregunto, ¿por qué? Eso se hace con la finalidad de que el paciente no tenga que tomar tantas cápsulas, y no sienta que él se está intoxicando, ¿ya? Entonces, con esta combinación de isoniazida rifampicina, aquí ya vamos a dar menos tabletas. Por ejemplo, si este paciente pesa 50 kilos o 60, más fácil, 6 por 5, 300 miligramos debe recibir de isoniazida. Si la tableta viene de 100 y él tiene que recibir 300, tiene que recibir 3 tabletas de isoniazida. Sin embargo, de rifampicina a 10 miligramos, la rifampicina solita viene de 300 y combinada también viene de 300. Tendría que recibir 2 y acá con una sola tableta ya tiene 300 de una y 150 de la otra. Con 2 tabletas de esta combinación ya cubriríamos toda la dosis de isoniazida y de rifampicina y le ahorramos al paciente tomar más tabletas, ¿ok? O sea que esta combinación es óptima porque está muy relacionada a las dosificaciones entre isoniazida y rifampicina. El problema está en que no siempre contamos con esta rifampicina. No siempre contamos con esta combinación de rifampicina con isoniazida. Bien. Luego, la piracinamida, la dosis es de 20 a 30 miligramos kilo. Generalmente la que usamos es 25 miligramos por kilo. Y la tableta de piracinamida viene de 500 miligramos. El etambutol que hacemos entre 15 a 20 miligramos kilo peso, las tabletas vienen de 400 miligramos. O sea, que tienen que saber bien. Isoniazida solita, 100 miligramos. Rifampicina solita, 300 miligramos.
Combinación de rifampicina e isoniazida, 300, 150. Piracinamida es de 500 y etambutol es de 400. Luego tengo que saber cuántos miligramos vamos a dar de cada una. Acá, por ejemplo, piracinamida de 20 a 30. Aquí sí es 20, 21, 22. 25 es un buen valor de piracinamida y etambutol 15 es un buen valor, no más de 20. ¿Eso en base a qué lo vamos a hacer? Si la tableta viene de 400, no le voy a dar 390, tengo que darle los 400. Entonces hacemos primero la dosis mínima y después vemos cómo vamos redondeando la forma farmacéutica, si vamos a hacer una tableta o tableta y media. Siempre se intenta usar la mayor dosis, no redondear a menos de lo mínimo, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahí? No hay Doctora, preguntas. disculpe. Cante. Para pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, con VIH, ¿se ocupa el mismo tratamiento? Para inmunosuprimido VIH, a ver, sea tu tratamiento para una TB pulmonar, para una TB cerebral, para una TB renal o meningia o cualquier localización, incluido la TB o como es incluido el HIV, el esquema es el mismo. El esquema es el mismo. Fíjate que estos fármacos no tenemos otro en primera línea y ellos se usan todos combinados, más todos atraviesan barrera hematoencefálica, por eso también la usamos en la TB. Yo tuve 2 pacientes que conocí con TB meningia que llegaron a terapia y estuvieron intubados y no se usa ni siquiera endovenoso, sino la forma farmacéutica se las diluye y se las administra por sonda nasogástrica, ¿no? Y lo mismo ocurre en paciente HIV, exactamente igual. Tenemos otro fármaco que también serían activos, el uso de quinolona, por ejemplo, y también está, pero no dentro de las primeras opciones, ¿no? En todo el programa se ha ido viendo resistencia y ahí se usan antibacterianos de otra generación, no económicos. La probabilidad de resistencia con el tiempo es mayor y es muy cambiante, ¿ya? O sea que en los programas todos estos esquemas se van cambiando. ¿Quedó un poquito clara? Sí, muchas gracias, doctora. Yo no manejo así el programa porque no lo manejamos, lo maneja el programa nacional, o sea que no es que los médicos en consulta externa lo manejamos. De todos modos voy a terminar de corroborar hasta lo que yo me reunía mucho con los del programa del TV, que teníamos unas capacitaciones continuas en farmacología y venía uno de los médicos del programa, entonces ahí podíamos un poquito combinar o compartir experiencias, ¿no? Y nos ayudaba muchísimo para los centros de salud. Pero de todos modos te lo voy a súper corroborar, ¿de acuerdo? El doctor Encina, él es el que nos maneja bastante bien el programa y es uno de los encargados, ¿no? Bueno, sigamos. Vamos a ir a los fármacos uno por uno. Entonces, ¿qué va a quedar en la mente? Que todos estos esquemas con el tiempo van cambiando. De momento, estos 4 fármacos se han mantenido. Al único que se ha sacado es a la streptomicina, ¿ok? Vamos con isoniazida. Isoniazida es hermosa. ¿Por qué? La isoniazida es hermosa porque es tuberculicida. Si ven aquí, acá, bactericida, dice. Entonces, tuberculicida. ¿Qué significa? Que ella va a matar al Mycobacterium. Y si ustedes me dicen, ¿y si va a matar al Mycobacterium? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo con ella sola pudiera completar todo el tratamiento. La probabilidad de resistencia es extremadamente alta, ¿ok? Por eso es la combinación. En su mecanismo de acción, la isoniazida inhibe, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos mecanismo de acción? Yo les dije el quinto mecanismo de acción de los antibacterianos, ¿cuál era? Estas bacterias usan el piridoxal, que es la vitamina B6,
gracias a piridoxal-fosfoquinasa, pasaba a piridoxal-fosfato. Y como piridoxal-fosfato recién tiene la probabilidad de tener alimento el micobacterio. Pero si nosotros inhibimos a esa piridoxal-fosfoquinasa, no va a tener de qué alimentarse el micobacterio. Por eso es que esta isoniazida es tuberculicida, ¿no ves? Viene de 100 miligramos, usamos a 100 miligramos por kilo de peso por día, de lunes a sábado. ¿Qué tenemos que saber de isoniazida? Acá les he puesto algún espectro farmacocinético importante y estoy haciendo mucho hincapié en sus reacciones adversas. ¿Por qué? Porque el gran problema acá es que el tratamiento es muy largo, las reacciones adversas son todas parecidas y todas están relacionadas a un tema digestivo, ¿ya? Entonces, en su farmacocinética es una distribución para todos lados. Acuérdense que Mycobacterium es intracelular, ¿verdad? Incluso meninge, una espectacular llegada en todo el organismo, incluida las meninges. Se biotransforma por acetilación e hidroxilación y se va a nivel renal. Más ahora hacemos hincapié en sus reacciones adversas. De isoniazida ya tienen el mecanismo, su modo de acción, tienen la dosis, tienen de cuánto viene. Vamos a hablar de lo digestivo primero. Ya vamos a ver qué denominador común de todos estos fármacos son trastornos digestivos como lesiones hepáticas y a veces graves. Hepatotóxico. Hepatotóxico, reversible, sí. El problema es que todas son hepatotóxicas. La tolerancia no está fácil. Y eso lo vamos a medir con transaminasas hepáticas, con fosfatasa alcalina, ¿ya? Y bilirrubinas también. A nivel hematológico, la mayoría de ellos nos hace metemoglobinemia, granulocitosis. ¿Por qué? Porque voy a dar un antibiótico de largo plazo. A nivel neurológico, este es otro tema importante, porque nos da mucha polineuropatía, ¿ya? El paciente ya viene con bajo peso, ya viene dolorido, con falta de fuerza muscular, y aquí nosotros estamos hablando de polineuropatía, asociado al uso del fármaco, ¿bien? Estas alergias, fíjense ustedes que no solo es un rash, sino que son alergias por formación de autoanticuerpos, es un síndrome, un falso lupus se llama, pero toda la reacción es de un lupus eritematoso sistémico. Estamos hablando de autoanticuerpos porque ellos me van a producir importante, ¿qué se llama? Ellos me van a producir importante formación de autoanticuerpos. Entonces llegan las artralgias, el síndrome lúpico, pueden hacer fiebre, sí, pueden hacer dermatitis y erupciones cutáneas con mucha frecuencia. Estos fármacos, unos más que otros, nos pueden dar también un síndrome de Stevens-Johnson. Acuérdense que un síndrome de Stevens-Johnson también es de hipersensibilidad o alergia, o sea que no estamos hablando solo de un rash. Y cuando ocurre este síndrome de Stevens-Johnson, que le llamamos las RAFA en estos fármacos ETB, las RAFA son las reacciones adversas asociadas a los fármacos tuberculosos, ¿ok? Entonces ese paciente sí hay que internar, pese a que él es inmunosuprimido, el tratamiento está dirigido directamente con glucocorticoides, ¿no? Entonces, a priori ya ustedes miren que es el primer fármaco y ya su toxicidad es importante. Preguntas hasta aquí. Bien, vamos con piracinamida. La piracinamida, el segundo fármaco, este interesante, no se conoce su mecanismo de acción a exactitud. Su modo de acción es netamente bactericida, o sea que también va a destruir a Mycobacterium, ¿no? Piracinamida probablemente en su uso es el que más contribuye a que no haya resistencia al fármaco. Si lo usamos solito, la rapidez de la resistencia es extrema, entonces siempre combinado.
Acá en farmacocinética, fíjense ustedes que nuevamente atraviesa meninge. Si la tuberculosis es neurológica, es meningia. El esquema es exactamente el mismo, ¿ya? Atraviesa muy bien meninge. Su biotransformación es altísima, hay una hidroxilación importante y su excreción es netamente renal, ¿ya? Por filtración glomerular poco, es más por secreción tubular. Ese es un gran problema porque si le usa la vía al ácido úrico, ¿qué problema voy a tener? Si le uso la vía al ácido úrico, voy a tener hiperuricemia. Y si hay hiperuricemia, empiezan los dolores articulares y es más complejo todavía. Bien, dentro de sus reacciones adversas, entonces, vuelvo lo digestivo primero, hepatotóxico, o sea que denominador común de este grupo de fármacos es que ellos son hepatotóxicos. ¿Y cómo se manifiesta la hepatotoxicidad? El paciente tiene náuseas, vómito, anorexia, diarrea. Debemos pedir un perfil hepático siempre antes de iniciar el tratamiento y por lo menos una vez al mes. ¿Por qué? Porque uno le suma al otro la hepatotoxicidad. ¿Por qué hay hiperuricemia acá con la piracinamida? Porque su eliminación es por secreción tubular. Le usa la vía al ácido úrico y no le deja irse, ¿no? Entonces, en un paciente que ya viene con tanto dolor, con mialgias, con falta de ánimo, con depresión, con hepatotoxicidad, la hiperuricemia hace que muchas veces no se pueda mantener ese tratamiento como debe ser. A nivel neurológico, cefaleas, mareos, excitación, como todos, y la alergia es igual a las anteriores, pero aquí me aumenta fotosensibilidad. ¿Qué significa? Que el paciente le da el sol y en su piel puede haber quemaduras extremadamente altas, ¿ya? Esa es la fotosensibilidad. Todos los otros efectos adversos de hipersensibilidad se mantienen. Preguntas hasta ahí. ¿Quién se acuerda piracinamida de cuánto venía y cuántos miligramos por kilo vamos a dar? Viene en comprimido de 500 miligramos y se le da cada 25 miligramos por kilogramo peso. Perfecto. 500 miligramos y hacemos de 20 a 25. 25 está bien. Miligramos por kilo de peso. Perfecto. Bien, vamos con rifampicina. Cante. ¿Alguien Una quiere pregunta. Sí. Sí, en caso de la fotosensibilidad, en esto se recomendaría al paciente utilizar protector solar, aparte de decirle que no se exponga mucho el sol. No es ideal porque tendrías que embadurnar al paciente con el protector solar. Yo no soy tan amiga de los protectores solares. La dermatóloga dirá exactamente lo contrario, porque si tú miras la composición son sales como aluminio que choca ahí la luz y refracta, ¿no? Para que no dañe, pero ahí a la piel la estás bloqueando completamente, ¿no? Si no queda de otra, o pudiera usarlo, pero por ejemplo, él no puede trabajar bajo el sol. Diferente que vayas en el micro, te vas en la universidad y estés poco tiempo bajo el sol, que puedes usar un sombrero grande, una camisa manga larga, aunque haga calor. Yo soy más amiga de esa forma de evitar la quemazón por fotosensibilidad. Incluso fíjate que es terrible la cantidad de cosas, silicio trae de minerales que tiene el bloqueador solar, que te tapa todito los poros, ¿ya? Es nomás un grado de toxicidad importante. Si entras al agua y tenías el bloqueador, otra vez tienes que colocarlo y volver a hacerlo a repetición, si no, no tiene sentido. Pero en el caso de la fotosensibilidad es muy severo el efecto y tendrías que ponerle a todo el cuerpo el paciente, ¿no? O sea que yo más recomendaría que mientras dure su tratamiento, hacer la mínima exposición al sol y usar otros métodos que no sean bloquear la piel de su respiración. No sé si me dejé entender. Muy personal mi respuesta, ¿ok? Muy personal, ya van a llevar dermato y la dermato lo va a decir siempre, incluso para todo el mundo, la protector solar, porque los rayos y tal, ya, yo respeto, personalmente no lo uso, ¿no?
Tampoco me voy a tirar al sol 20 horas como para producir una quemazón exagerada. Pero en estos pacientes, la recomendación de oro es que evitemos el contacto con el sol. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, rifampicina. La rifampicina viene de 300 miligramos sola o 300 miligramos más 150 de isoniazida. Esa es una combinación fantástica. Rifampicina inhibe la síntesis del ARN mensajero. Sin embargo, él es bactericida también. Probablemente es el más potente y es el único que llega al foco gaseoso cuando la tuberculosis es pulmonar, ¿no? Entonces, fíjense que uno le potencia al otro. ¿Por qué los podemos combinar? Porque tienen mecanismos de acción diferentes, o sea que ellos van a actuar en lugares diferentes. En su farmacocinética llegan muy bien a meninges, igual que todos, es lo que yo les decía al inicio de la clase, ¿no? En una tuberculosis meningia todos atraviesan. Sufre un ciclo enterohepático la rifampicina y se va tanto a nivel renal como a nivel biliar. A nivel biliar, el mayor porcentaje que a nivel renal. ¿Cuál era la que se iba a nivel renal? Por secreción tubular y hacía hiperuricemia. Pregunta examen. Piracinamida. Exacto, piracinamida. Muy bien. Fíjense, reacciones adversas. ¿Cuáles son las más importantes que debemos considerar siempre? Estamos hablando de las digestivas. Volvemos a trastorno hepático. Igual que todos, denominador común, se elevan las transaminasas con toda la clínica que da una hepatotoxicidad. Neurológica, igual que todas. Y en las alérgicas, igual, anticuerpos contra la plaqueta, púrpura trombocitopénica, un síndrome parecido a síndrome gripal, púrpura también autoinmune, Steven Johnson también autoinmune, ¿no? Entonces, hasta aquí todo se repite, reacciones adversas digestivas, neurológicas, alergia. El etambutol es el único bacteriostático más cómo se va a usar de largo plazo. Ahí la esperanza es que el paciente a su sistema inmune lo va fortaleciendo y él va a ir haciendo su trabajo. Como los tratamientos son largos, entonces pues tenemos ahí el éxito terapéutico, incluso en cepas que son resistentes a isoniazida. Su mecanismo de acción del etambutol no está del todo claro. Se cree que actúa sobre el RNA. En su farmacocinética nos llega a meninges sin ningún problema, igual que todos. Baja biotransformación, aún así sigue siendo hepatotóxico. Y a nivel renal, gran parte se va también por secreción tubular, ¿no? Fíjense ustedes que se va por secreción y piracinamida también se va por secreción. Entonces, con mayor razón, entre los dos pueden potenciar la hiperuricemia. A nivel neurológico, como todo, paciente siente menos agudeza visual, alteración en percepción de los colores, siente que debe cambiar los anteojos. Todo esto generalmente es por acumulación y generalmente reversible. El paciente luego se recupera. A nivel alérgico tenemos sus artralgias, pruritos, todo esto igual que todos. No se olviden, formación de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos, ¿con qué se relacionan? Con gran facilidad con intestinos hiperpermeables. Acá estamos usando 4 fármacos, cuando no es que además recibe algún otro suplemento, vitamina, otro medicamento el paciente, ¿verdad? La streptomicina de nuestro retratamiento se ha sido sacada no hace mucho. Más sabemos que es un aminoglucósido, como todo aminoglucósido, hablamos de un mecanismo de acción que inhibe síntesis de proteína en el 30, en el 50S, bactericida. Streptomicina es insoluble. Si es insoluble, solo se puede colocar intramuscular. Viene el frasco ampolla con el polvo liofilizado para ser reconstituido y hasta allí se forma entonces su suspensión que debe ser colocada intramuscular. El frasco ampolla viene de 1 gramo, ¿no? Viene de 1 gramo, son 1000 miligramos. Generalmente hacemos a 20 miligramos por kilo, ¿no?
pero si el paciente pesa más de 50 kilos, nunca se debe administrar más de un frasco ampolla, ¿ya? Este sí no atraviesa barrera hematoencefálica, o sea que en una TB meningia no la utilizamos. No se biotransforma como todo aminoglucósido y se va por el riñón sin molestar a nadie, pues no se ha biotransformado. Sus efectos adversos son los característicos de aminoglucósido, ¿no? Bien, preguntas hasta ahí. En TB solo les he dado fármacos. En TB ya ustedes llevan en neumo todas sus características, todas las estrategias, más yo un poquito ahí visto para organizarles solo la farmacología. Si yo les tuviese que preguntar, ¿qué ha sido lo más relevante en la medicación? ¿Qué ha sido lo más relevante en la medicación que hemos hablado de TB? Sería la combinación de lesionacida con la rifampicina. ¿Qué más a tomar en cuenta? Uno, que no es emergencia, no se olvide. Hay que sentarlo al paciente, concienciarlo. Y luego que lo piense y que vuelva si él va a iniciar tratamiento. Necesitamos el compromiso del paciente porque no es fácil llevar este tratamiento. Número 2, la hepatotoxicidad y la neurotoxicidad es alta y después tendré que estar atento si tenemos algo autoinmune, ¿ya? Si es que tenemos alguna enfermedad autoinmune, pues pudiera estar lo más probable relacionado con el uso de fármacos. ¿Quedó mejor? Si no... Sí, doctora. Ok, Doctora, bueno, sí. y en los casos donde ya hay un daño hepático previo, ¿qué se hace? Cuando hace, ¿qué se llama? El screening para ir viendo en qué condiciones está el paciente, porque hay que hacer perfil hepático, hay que hacer perfil renal. Si las transaminasas ya salen elevados, primero tienes que trabajar función hepática. Si hablo de función hepática, tengo que ver cuál es tu causa. Si yo te preguntara, ¿cuáles son las causas de unas transaminasas altas? ¿Qué me respondería? Podría ser por una hepatitis, podría ser por algún... Hepatitis, me gustó. Y si me dices hepatitis, ahí le vamos a empezar a buscar apellido. Hepatitis A, B, C, es lo primero que tienes que pedir para saber si el paciente ya traía una hepatitis A, B, C, si es una hepatitis medicamentosa. A veces hay hepatitis muy relacionadas, ¿saben con qué? Lo que se ve hoy día, con pacientes colecistectomizados. Estos pacientes colecistectomizados no tienen la vesícula, están muy asociados a hepatotoxicidades que se llama hepatitis no alcohólica, ¿no? Es un hígado graso, no hepatitis, hígado graso no alcohólico. Y también está asociado con el sobrepeso y con intestino hiperpermeable. En este paciente TB sobrepeso creería que no, en síndrome metabólico, pero sí el intestino hiperpermeable. Primero saber la causa. Si es tratable, se trata. Pero no puedes aumentarle fármacos hepatotóxicos a ese hígado. De no tener otra alternativa, porque sí tenemos otros fármacos que pudiéramos usar que son alternativas, buscamos el de menor toxicidad y si no se pudiera, tendrías que ir ajustando la dosis a la función hepática. Así como se ajusta la dosis a la función renal, también se hace a la función hepática y se le da bastante menos dosis que la usual, porque el hígado no está en capacidad de biotransformar. Lo que no se biotransforma no tengo necesidad de ajustar. Y estás en la obligación de ir controlando cada mes cómo va funcionando ese hígado. ¿Ok? Entonces, fíjate que tienes que buscarle la vuelta. El hígado no está funcionando bien, rescatamos. Hoy usamos muchísima glutatión endovenosa, me rescata. Pero si vos me dices una hepatitis C, no tengo mucha chance porque es un proceso viral. Y ahí la emergencia es la hepatitis C probablemente. Entonces hay que ver de qué hepatotoxicidad se trata. Si es medicamentosa, retiramos medicamentos, recuperamos al paciente. Si es hepatitis A,
tenemos que esperar que ese hígado mejore y al mejorar el hígado, entonces recién iniciaríamos el tratamiento, que yo decía al inicio, no es emergencia, sino tengo que tener buenas condiciones del paciente y él tiene que tener esa accesibilidad. Espérenme un segundo que estas de farmacia me están enloqueciendo. Tenían examen ahora, está lloviendo mucho. Dice, ¿será que está lloviendo mucho? Mañana, si no calma la lluvia. Espérenme un segundo. Mañana a las 10 a.m. puedo tomarles. Me confirma. Ay, Dios mío, esta chica de farmacia. Me tienen con... Ya. ¿Quedó mejor mi respuesta? Siempre en todo vemos riesgo-beneficio, siempre en todo busco la causa. Si todo va a ir, apunta hacia dónde, recuperar el hígado. Si es recuperable, bien. Si realmente no se va a poder recuperar más, vemos que otras alternativas hay de menor hepatotoxicidad, que son muy pocas, y finalmente ahí nomás trabajamos ya dar menos dosis. ¿Quedó mejor? Sí, doctora, gracias. Bien, vamos con metronidazol. Metronidazol, hermoso. Él forma grupos nitro y esos grupos nitro van rompiendo las cadenas del DNA y las doble hélices. Ya ese metronidazol, nosotros acá lo estamos estudiando como antibacteriano. Sin embargo, él se usa para infecciones por anaerobios. Ahí están las bacterias, pero también es un antiprotozoario, ¿ya? Por infecciones por protozoo. Para amebiasis, el fármaco estrella es el fármaco de oro. ¿Por qué? Porque metronidazol nos va a servir en amebiasis intestinal y en amebiasis extraintestinal. Ya, si ustedes recuerdan, teníamos algunos fármacos como, por ejemplo, ahí teníamos un, ¿cómo se llama? Aminoglucósido. ¿Cómo se llamaba el aminoglucósido que usábamos para las amebas? No han estudiado nada. Paramomicina. Aramomicina. La neomicina era en vía oral para descontaminar el tubo digestivo. Y la paramomicina solo era para la amebiasis intestinal. Y el gran problema de la amebiasis es que ella nos hace una extravasación del epitelio intestinal y ella nos puede hacer amebiasis de otra localización, hepática, cerebral incluida. Entonces siempre nuestro metronidazol deberá ser administrado en vía oral, porque ahí es donde empezaron esas amebas. Y aquí, para hacer un tratamiento de amebas, yo tengo que tener yardias, además de la forma quística, ¿no? Generalmente cuando uno pide un parasitológico, tiene que ser muy fortuito que encuentren un parásito ahí. Lo ideal es siempre pedir unos seriados y de días diferentes. A veces en el laboratorio te dicen, me va a traer lunes, martes y miércoles. No, llévale lunes, llévale otra del miércoles, otra del viernes o del sábado, porque ahí tenemos la mayor probabilidad de ir encontrando nuestros parásitos, ¿ok? Para tener éxito terapéutico con metronidazol, estamos hablando de 35 a 50 miligramos por kilo por día. Por kilo por día. Esa dosis la vamos a dividir en 3 porque debemos darlo cada 8 horas y el tratamiento debe durar 10 días. ¿Qué problemita voy a tener con metronidazol? El problemita es que no es fácil tolerarlo, da náusea, vómito, diarrea, dolor de cabeza. El paciente empieza a sentirse muy mal y no debe ingerir absolutamente nada de alcohol. ¿Por qué? Porque el metronidazol con el alcohol nos da la reacción llamada disulfiram. ¿Qué es la reacción llamada disulfiram? Pues es una reacción que se utilizó mucho, el disulfiram. Se le daba al paciente que quería dejar de tomar alcohol, le dábamos disulfiram. En cuanto recibía el alcohol, venían todos estos síntomas con esa sensación de muerte, taquicardia, palpitaciones,
ansiedad generalizada, vómito, diarrea. Lo mismo da con metronidazol, ¿no? Entonces, el paciente debe saber que jamás me debe tomar ni una gota de alcohol mientras tome metronidazol, que no lo va a tolerar muy bien, da náuseas, vómitos, le decía, diarrea. Entonces, eso siempre hay que contemplarlo. Si el paciente viene mal, con náuseas, vómitos, diarrea, debes esperar un poquito. A mí me gusta mejorarle su alimentación, restaurar un poquito la flora del intestino, su digestibilidad, sus enzimas digestivas. En cuanto esté un poquito mejor, estas heces generalmente son sanguinolentas, ¿no? Recién empezar el metronidazol, porque si no te lo va a dejar al segundo día y va a decir, lo siento, si antes estaba mal, ahora estoy peor, ¿no? Los niños es muy usual. Y no siempre, cuando hace este tratamiento de 10 días, se controla. A veces se espera 2 semanas. Yo siempre recomiendo hacer nuevamente un parasitológico seriado, diferentes días, bajo la misma estructura. Y después de hacer aquello, recién volvemos a administrar otros 10 días de tratamiento, ¿ya? Entonces, en amebiasis sigue siendo hasta el día de hoy el fármaco estrella. Tinidazol también se pudiera usar, albendazol, pero metronidazol creería yo que es superior. Yardiasis, dosis única de 2 gramos. Metronidazol viene en comprimido de 500 miligramos. Viene uno de 1 y uno de 2 gramos. ¿Ya? El de 2 gramos es bien grandote. Para los niños viene igualito que amoxicilina. Siempre les hago esta similitud para que ustedes asocien en su cabeza. 125 miligramos por 2, 250. Por 2, 500 miligramos, todo en 5 ml. ¿Ya? Para la trichomoniasis, que se hace también 2 gramos en dosis única, que viene uno de 2 gramos, para no darle 4 de 500, más este tratamiento siempre debe darse en pareja, ¿ya? Eso es importante. Entonces, metronidazol, amebas, yardias y trichomonas. En anaerobio, pues va a ser el fármaco que más lo usamos cuando hay infecciones mixtas. Acuérdense que si hay cavidad cerrada, infección mixta, debo cubrir gram positivo, gram negativo y anaerobios, decimos. Más, ¿cuáles son los esquemas habituales? Un betalactámico como ampicilina, lo combinas con una genta más metronidazol, ampolla. ¿Cómo viene el metronidazol ampolla? Viene de 500 miligramos. Ya está diluido, listo para ser administrado. No se debe ni reconstituir ni hacer una mayor dilución. Y se hace 500 miligramos cada 8 horas. Más hoy en día viene uno de 1500 miligramos, la dosis de todo el día, y se la pasa una sola vez al día. En 20 a 30 minutos suficiente, ¿no? Entonces, esas son las opciones que tenemos en metronidazol para anaerobiosis, cavidad cerrada, les decía los esquemas, ¿verdad? Ampigentametro o cefotaxima, amicacina, metronidazol. A ese es lo más usual, probablemente lo más antiguo, lo más económico, y ahí aseguramos cubrir nuestro espectro, gram positivo, gram negativo y además anaerobios. Sin embargo, en otras patologías, como ser un Helicobacter pylori, también vamos a poder usar un metronidazol. El esquema antiguo, ¿saben cómo era? Tetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas. Metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas. Subsalicilato de bismuto, que dejaba la lengua negra y las heces negras, una toxicidad extrema. Y a eso le aumentaban, no había omeprazol, ranitidina, ¿no? Esos eran los esquemas con el que nació. ¿Qué estoy queriendo decir? Que metronidazol sí es efectivo a Helicobacter, pero hoy tenemos antibacterianos más efectivos, no sé si más o menos efectivos, menos tóxicos, diría yo, y de mejor tolerancia. Aún así, el paciente con Helicobacter no es que lo tolere bien. Estamos hablando de amoxicilina, estamos hablando de claritromicina, más el omeprazol, que es un esquema triple clásico. ¿Ok? Bien, aquí hablamos de bacteroides. Y si yo les pregunto, ¿qué otras alternativas tienen en estos pacientes para infecciones por anaerobio? Cefoxitina, doctora. Cefoxitina solita, gram positivo, gram negativo, anaerobios. ¿Qué más? Levofloxacina, doctora.
Sí, la Moxi me gusta más, pero la Levo me sirve. ¿Qué más? Si voy a usar un imipenem, ¿me sirve imipenem? Meropenem. Meropenem, más a veces le aplicamos nomás, lo asociamos con un antianaerobio, porque no tienen un efecto anaerobio así tan alto, ¿verdad? ¿Y qué antibacteriano? Hermanita, espérenme un segundito, por favor. Acá hay metronidazol, entonces bacteroide anaerobio, combinado con para gram positivo, gram negativo, y él solo va a cubrir anaerobio, amplio espectro. Ah, les decía, para anaerobio, hermanito de macrólidos, ¿qué alternativa tiene? Lincosamida, doctora. Sí, señor, la lincosamida. ¿Y qué efecto adverso importante tenía la lincosamida? Llega a tejido óseo. Ya eso es un beneficio, ¿no? Es una característica farmacocinética importante, pero ¿qué efecto adverso importante tenemos? Mayor posibilidad de colitis pseudomembranosa. Sí, señor. Y acá fíjate que con metronidazol es mi primera alternativa en colitis pseudomembranosa, ¿no? Entonces, ese es un tema no menos importante. Entonces, si yo voy a elegir anaerobio entre usar una lincosamida, que sí me puede dar una colitis pseudomembranosa, prefiero metronidazol, ¿no? O sea que es como que la lincosamida queda medio de una de las últimas opciones hoy en día porque puede dar colitis pseudomembranosa, mientras que el metronidazol la combate. Fíjense acá, Clostridium. Cuando hablábamos de este Clostridium difficile, pues mi primera opción siempre metronidazol, 500 cada 8 horas. Segunda opción era la vancomicina, frasco ampolla, tomado por vía oral. Y el tercero ya es nuestro trasplante fecal, ¿no? Bueno, ¿cómo nos movemos con metronidazol? ¿Cuáles son sus MIC, sus concentraciones mínimas inhibitorias? De 0,1 hasta 8 microgramos para ser sensible. Cuando damos 250, alcanzamos 5 de MIC. Si doy 500, alcanzo el doble. Si uso endovenoso, alcanzo 15. Hasta usando a 15 miligramos por kilo, llega hasta 25 microgramos. Fíjense las diferencias, ¿no? Es por eso que siempre que hay cavidad cerrada, vamos a usar el metronidazol endovenoso. Las dosis siempre oscilan como dosis plena o dosis máxima, 15 miligramos por kilo. Generalmente hacíamos esa dosis de inicio y después bajábamos a 7.5, pero como hoy usamos los 1500 miligramos, que es la dosis usual adulto para 24 horas, si el paciente pesa más, solo damos los 1500 miligramos cada 24 horas, ¿no? Ajá, ya. Bueno, eso en cuanto a metronidazol, ¿ya? Ahí hemos visto entonces fármacos de TB, hemos visto, faltaba metronidazol, acá vamos a ver fosfomicina. Fosfomicina es extremadamente antigua. Ella es solita, la fosfomicina, había sido retirada del comercio por hepatotóxica hace muchos años, más hoy en día vuelve y a ser muy usada en infecciones urinarias, muy efectiva, pero con un buen barrido de flora y una buena hepatotoxicidad. Nos vienen sobres granulados de 3 gramos para ser tomados en vía oral. En cuanto a su mecanismo de acción, ella evita síntesis enzimática en pared celular, o sea que ella es bactericida. Para entrar dentro de la bacteria lo hace por un transporte activo, o sea que ahí la resistencia que pudiera haber más adelante, porque ahorita está bastante sensible, va a ser traslocarle este sitio de transporte activo, ¿no? Ella es bactericida y vienen los sobres de 3 gramos, ya vamos a ver cómo se administran. A veces usamos un solo día o a veces 3 a 4 días, eso es según la gravedad de la infección. ¿Y quiénes son sensibles para una fosfomicina? Escherichia coli. ¿Infección de qué localización? Escherichia coli.
infección de tracto urinario y también gastrointestinal. Infecciones de tracto urinario. Perfecto. Entonces, está casi reservada para infecciones en vías urinarias. Resistencia adquirida puede ser un problema en el enterococo, Klebsiella, género Proteus, y los que no responden son gram positivos como los estáfilos. A ver, hagamos un análisis. E. coli se lleva la flora en infecciones urinarias. Puede haber resistencia, dice, y puede ser un problema el enterococo, pues el enterococo a veces le acompaña a la coli o solo la infección por el enterococo y los otros gram negativos también como la Klebsiella y el género Proteus. Hasta hoy en día el más frecuente es coli y estos otros, enterococo, Klebsiella, género Proteus, con alta probabilidad de resistencia. ¿Para qué la vamos a ir utilizando? La vamos a utilizar en la cistitis no complicada, mujeres adultas o adolescentes, 3 gramos una sola vez. Es una comodidad extrema, la están usando mucho. A ver, busque a alguien su costo, no es muy baratita, pero te dice el doctor, un solo sobre y terminamos con su infección urinaria. Lo que no te dijeron es que te van a barrer bonito la flora y te van a hacer una hepatotoxicidad bastante importante, ¿no? A ver, van buscando el costo de una fosfomicina en sobres de 3 gramos. Profilaxis antibiótica perioperatoria para la biopsia transrectal de próstata, porque al hacer esa biopsia generalmente infectamos al paciente y la mayor frecuencia es de Escherichia coli. La Escherichia coli sí acá es bastante sensible, entonces le hacemos 3 gramos, le hacemos 3 gramos antes del 3 horas antes de la 3 horas antes de la intervención quirúrgica y después de la intervención otros sobrecitos. Estómago vacío, eso es para mejorar su absorción y no bajar su biodisponibilidad. Ella fue retirada del comercio hace muchos años. Yo les decía el otro día, hay pocos antibióticos nuevos. La mayoría de ellos son antiguos, retirados y los vuelven a ingresar porque teníamos efectos adversos, principalmente de hipersensibilidad importante. Y fíjense, acá dice efecto grave y a veces mortal de hipersensibilidad como anafilaxia, shock anafiláctico. Entonces, ahí estamos hablando de un efecto adverso no poco importante, ¿ya? Me barrió la flora, ¿cierto? ¿Quién va a proliferar? Clostridium difficile, gran problema, Clostridium difficile. Entonces, otro efecto adverso de mucha relevancia. Y en infecciones de sexo masculino, a menudo son infecciones complicadas. Cuando son prostáticas de largo plazo, generalmente esa Escherichia coli casi no responde. Es por eso que dentro de sus indicaciones no están las infecciones urinarias en varones, sí las infecciones urinarias en mujeres, ¿bien? Y aquí vamos a ver un poco sus efectos adversos. Barro la flora. Al barrer la flora hago disbiosis, hago hiperpermeabilidad, las bacterias se filtran, puede haber vulvovaginitis por barrido de flora, sí. Acá en trastornos inmunológicos, esta es la mejor literatura en cuanto a clasificación de reacciones adversas, que son las fichas técnicas. Frecuencia no conocida, dice, pero cuando se produce es muy grave. Shock anafiláctico, hipersensibilidad, da mareo, cefalea, gastrointestinal, suele haber diarrea con mucha frecuencia, dolor abdominal, pero el médico te dice una sola dosis y se olvida. Vómito, colitis asociada a antibióticos, sí. Ahí dice frecuencia no conocida, pero es nomás cada vez más frecuente porque cada vez se usa más y se usa más, la casuística va a ser también mayor. A nivel de la piel y tejido subcutáneo, urticaria, prurito, angioedema, como todo fármaco que nos pueda hacer alergia. Bien. En cuanto a su farmacocinética, su biodisponibilidad oscila a un 50% fácilmente. Los alimentos se llevan al fármaco, por lo tanto se debe tomar estómago vacío. Igual que ¿quién? ¿Qué otro fármaco había que tomar estómago vacío? Antibacteriano. Tetraciclina. Tetraciclina, ampicilina,
acitromicina, a ellos les baja la biodisponibilidad fácilmente un 50%, ¿no? Entonces, siempre estómago vacío es la primera recomendación, el sobrecito. ¿Alguien encontró el costo de la fosfomicina? 253 bolivianos, doctora. Eso vale un solo sobre. Generalmente el tratamiento es uno solo, pero a veces son 3 o 4, ¿no? Depende de la gravedad y tendría yo que asegurarme que es Escherichia coli, que no es un enterococo, que no es Proteus klebsiella, que tienden a haber más resistencia y de preferencia mujeres, ¿no? No en las prostatitis crónicas. Se distribuye muy bien a vejiga, riñones, atraviesa placenta, su unión a proteína plasmática es mínima. No se biotransforma, eso es una bondad de ella, y se elimina por el riñón. También un poco se elimina por las heces, ¿no? Bien, entonces con eso ya hemos visto fosfomicina y voy a dejar de compartir para... Me falta todavía polimixinas. Ok. Admitir quién quiere entrar, Melinda. Bueno, preguntas hasta aquí. Doctora, Cante. sobre el antituberculoso, ¿qué tan frecuente es que provoque una colitis pseudomembranosa? Más que colitis pseudomembranosa, no es muy alta en estos fármacos. Lo que más produce es la hepatotoxicidad y el síndrome de Stevens-Johnson, las RAFAs. Si vos buscas las RAFAs en TV, la casuística de colitis pseudomembranosa es bien baja. Pero sí las RAFA, y esos pacientes se internan solo en la sala séptima de San Juan de Dios, ¿no? Y cuando les toque pasar por ahí en su internado o en sus prácticas con neumología, es muy usual ahí ver internado con toda esta reacción en una piel totalmente descamada. Stevens-Johnson es una inflamación de piel y mucosas muy alta, ¿no? Más en colitis pseudomembranosa, creería yo que es un poquito menos la casuística o no se lo llega al diagnóstico, ¿no? Porque si el paciente cursa con diarrea, son tratamientos generalmente ambulatorios, tiene que llegar, avisar y hay que estudiar. Probablemente, yo te estoy hablando de baja casuística, pero lo que tengamos probablemente es que tengamos bajo reporte. Fíjate que en Bolivia los reportes de reacciones adversas son mínimos. Esos son los programas de farmacovigilancia que son extremadamente pequeños, ¿no? No desarrollados. ¿Quedó mejor? O sea, te estoy diciendo que no es que no haya, sino que no hay reporte, pero es porque no lo reportan. Si alguien tuvo un caso, lo resuelve como puede y no hace todo el abordaje de notificar para farmacovigilancia. ¿Quedó mejor? Gracias. Ya. Bueno, el último tema son las polimixinas. En realidad el que vamos a abordar aquí es el colistin. Ya dentro de las polimixinas son interesantes. Tenemos polipéptidos cíclicos, también fármaco extremadamente... también, ¿qué se llama? Espérenme un segundo. Tenemos un caso tan complicadito ahí. Un segundo. Hepatóloga. Son fármacos que han sido retirados del comercio el año 70 y de pronto vuelven. ¿Por qué? Porque no tenemos grandes alternativas. Dentro de las polimixinas, ¿a cuál es la que vamos a estudiar nosotros ahora? Que es el colistin o colistin metatosódico, es la polimixina E, que se obtiene del Bacillus colistinus, ¿ya? Esa es la colistina. Viene ampollas de 100 miligramos, descubierto en el año 47, miren, de antiguo, y abandonado en el 70, ¿por qué? Por nefrotoxicidad. Han mejorado un poquito, la molécula sigue siendo nefrotóxica, pero no en esta intensidad. Hoy en día, ¿para quién se reserva el colistin o colistin metatosódico? Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué tenía yo en pseudomona? Aminoglucósido, quinolona florada. Doctora, sí. doctora,
No está compartiendo pantalla, No, disculpe. no te creo. A ver, yo pensé que sí. Ahí compartí pantalla completa, compartir. Y ahora, Ahora sí, doctora. eso faltó hacer, ya. Bueno, yo les decía que se descubrió por el año 47. Ese es el colistin o colistimetato. Ahí tienen una ampolla de 100 miligramos. Quiero la anterior. Bueno, vamos a ir por ahí. Esa es su estructura química, ya no tiene sentido. Son varias polimixinas. La E, el que vamos a estudiar nosotros ahora. Fíjense que en el 49 se descubre el 47, 49, pero se abandona en el 70, les decía, por ser muy nefrotóxico. Hoy lo volvemos a usar, mejoran un poquito su molécula, pero en la medida que nos alejamos de penicilina, ya las toxicidades son extremadamente importantes, ¿no? Hoy en día lo usamos hasta cuando la pseudomona es vía respiratoria, neumonía, hasta en nebulización, ¿no? Y funciona bastante bien. Fíjense todos estos artículos que hay. La toxicidad del colistimetato fue retirada por un caso fatal en un niño. Aquí un daño renal importante asociado, efectos adversos por duración de tratamiento. Fíjense los años, ¿no? 1970. Entonces, por eso se retira. Principal problema de ella es su nefrotoxicidad, su costo alto. Si alguien busca en su teléfono cuánto vale un colistin o colistimetato sódico, como colistina, búsquenla. Este era el costo cuando se reintroduce al comercio, $120 una, y vamos a usar por lo menos 3 al día, siempre haciendo un ajuste de función renal. Si tenemos que valorar su efectividad y su seguridad, no hay ensayos clínicos controlados porque ella, al ser muy tóxica, son muy pocos los ensayos que hay. Sin embargo, es una alternativa para pseudomonas siempre y cuando no tengamos otra sensible, ¿ya? En cuanto a su dosis, Europa nos habla de hasta 480 miligramos día. La ampolla viene de 100. O sea que hacemos hasta casi 5 ampollas día y Estados Unidos dice hasta 800. O sea que entre estas dos potencias todavía no se ponen de acuerdo para armonizar la dosis. Su mecanismo de acción es diferente al mecanismo de acción que hemos estudiado nosotros. Pues acá nosotros tenemos la membrana externa, tenemos los lipopolisacáridos y acá se forma un anillo policatiónico con estos ácidos grasos de la membrana. Y eso hace un efecto detergente, como que nosotros tengamos un plato con grasa y le pones el detergente y dejas la grasa, así entra el antibacteriano dentro de la bacteria, ¿ya? Entonces hace un efecto detergente, ingresa sin ningún problema y ese es su mecanismo de acción. Ella es bactericida. Pregunta, colistin o colistimetato sódico, ¿vamos a tener actividad en quién? Pseudomonas. Casi que la guardamos para pseudomonas. Si bien Acinetobacter, Klebsiella, Enterobacter tienen un bajito MIC, las reservamos hoy en día casi para pseudomonas. No tenemos actividad en Shigella ni Salmonella y muy pobre actividad en todas estas otras, Morganella, Vibrio cholerae. De todo esto yo resumo que es probablemente una de mis últimas alternativas por la toxicidad en pseudomonas. Bien, aquí tenemos los MIC del colistin. Fíjense ustedes que acá pseudomona, este MIC al 50, el 50% de las bacterias que fueron inhibidas, menos 1, al 90 menos 1 igual, una susceptibilidad hermosa, ¿no? Entonces, acá en pseudomonas reservadas. Sin embargo, también tenemos actividad en Acinetobacter, Klebsiella y Enterobacter. Si solo colistin fuera sensible, ahí recién es nuestra alternativa, ¿ya? La Sociedad de Microbiología Francesa ha dicho que hasta 2 microgramos por ml se considera sensible. El Reino Unido dice hasta 4. ¿Y qué diferencia hay entre esto y esto? ¿Cuánto de dosis yo voy a dar para inhibir la bacteria? Ya, acuérdense que los americanos nos decían hasta 800 miligramos, mientras que los europeos hasta 480. Entonces, de acuerdo a la concentración que tú vas a dar, es la concentración que alcanzó en sangre que va a inhibir la bacteria, ¿ya?
Muy susceptible, acá repito, Pseudomonas, Acinetobacter y Klebsiella, casi reservado para ellos, que son las más resistentes. También la tenemos en forma tópica y en sus presentaciones es interesante. Tengo dos formas. A veces viene como colistin activo y a veces viene como colistimetato sódico o metansulfonato. La una y la otra se dosifican diferente porque una es la sal del principio activo. ¿Quién encontró el costo del colistin? Como 150 por ampolla, doctora. ¿Boliviano? Sí. Ok, ha bajado bastante de cuando yo la utilizamos en pacientes, he utilizado en pacientes quemados en terapia intensiva, que era solo sensible a colistin, ¿no? Pero la nefrotoxicidad era terrible, pese a que íbamos ajustando dosis. Colistin y colistimetato sódico, hay diferencias en su molécula y esto le sacan fotito porque no lo van a pillar. ¿Qué ocurre? Ahí lo que ha encontrado es colistin o colistimetato sódico, porque puede venir de las dos formas. 1 millón de unidades internacionales corresponde a estos miligramos, o sea que 1 millón corresponde a 80 miligramos de colistimetato sódico. Y esto de acá es importante porque el colistimetato sódico 240 es lo mismo que 100 miligramos de colistin o 3 millones de unidades internacionales. A veces no llega como colistimetato y a veces no llega como colistin. Entonces aquí ustedes hacen nada más su reglita de 3 para poder hacer su dosificación, ¿ya? Luego las presentaciones siempre aclarar, ¿es colistimetato o es colistin base? ¿Por qué? Porque si es colistin, que es el que ha debido ver su compañera, la dosis que vamos a hacer es de 2 a 5 miligramos por kilo por día. Eso lo vamos a repartir generalmente en 3 dosis. O colistimetato sódico ya no es de 2 a 5, es de 6 a 2 miligramos kilo día. Aquí sacan foto también porque esa que se llama convalidaciones, si vale el término, no están hechas tan claras, ¿ok? Bien, siempre cada 8 horas, ¿no? La dosis del día cada 8 horas, ahí están las dosis. En cuanto a su farmacocinética, su distribución a meninge no me sirve. Si bien es amplia, no llega a meninge. Él es un profármaco, entonces tiene el colistimetato. Tiene que pasar a colistin, por eso él se da mayor dosis que colistin, el colistimetato. Su eliminación es renal, bien nefrotóxica, ¿no? Y su vida media es relativamente corta, la administramos cada 8 horas. Si tu paciente ya tiene fallo renal, si la creatinina, por ejemplo, está a 1.6, aquí están las dosis y los intervalos de administración. O sea que ya hay tablas para decir mi creatinina es tanto, entonces vamos a hacer menos dosis tratando de ir preservando la función renal. Su toxicidad, su nefrotoxicidad es muy alta. Acá dice hasta 14%, pero yo he visto mucho mayor. Parte de pacientes generalmente sépticos, graves, donde es su última alternativa, ya empiezan con falla renal, ¿no? Neurotóxico también, da somnolencia, vértigo, debilidad muscular. Y en sus interacciones, pues si yo quiero pseudomona, ¿con quién lo voy a combinar? Aminoglucósido, mayor nefrotoxicidad. Es una combinación muy compleja. Si quiero cubrir con ella gran negativo y un estafilococo resistente con banco, las dos nefrotóxicas también. Anfotericina B es antimicótico, que también la pudiera combinar, alta nefrotoxicidad, ¿no? Entonces fíjense ustedes que lo que más vamos a tomar en cuenta acá es su nefrotoxicidad. Muy bien, criaturas, ¿qué dice ahí? Que debemos estudiar mucho historia. Bien, ya, a eso le sacan foto y lo meten al cerebro, ¿está bien? A ver, dejar de compartir. A ver, pónganme un poquito para verle por lo menos sus caripelas a los que puedan. A ver, con esto terminaríamos antibacteriano. Me queda antimicótico para después, bien Abigail, entrar a sistema nervioso central. Ya mañana no tienen práctica porque hoy terminé esto, pero el otro martes ya es oral.
todo el día martes vamos a tomar oral, todo antibacteriano, ya está terminado. Los de día jueves que no alcancé a darles la clase, hago mi clase y les tomo escrito a los de día jueves. Y con eso ya tendría toda mi primera parte de práctica y la otra ya es oral desde el otro martes. ¿Está bien? Preguntas y respuestas. Doctora, disculpe. Sobre el Disculpe. examen del jueves, el escrito va a ser de la misma manera de que usted nos va a dictar las enfermedades y nosotros ponemos 3 esquemas, ¿no? ¿O Sí. me equivoco? Ok, pero gracias. Eso es. Él les toca localizaciones de infección diferentes y sus 3 alternativas. Y la otra semana ya tienen de toda la teoría, básicamente, ¿no? Ahí te puedo preguntar, a ver, háblame de quinolona, háblame de cefalosporinas, tal. ¿Quedó mejor? Ya, doctora, gracias. Listo, Disculpe, criatura. doctora, entonces el examen sería esta semana, pasa que tenemos final de cirugía a Y las sí, 2. a las 12, entonces les tomo el examen a las 10 y no les hago clase, pues, ¿no? Pero no puedo no tomarles porque el anterior jueves ya yo no les di clase. Está bien, doctora. ¿A qué hora el examen de cirugía es multigrupo? Pero eso es los sábados generalmente. Sí, todo el tercer año del examen de cirugía. Justo lo pusieron el jueves. Qué bello. Son bellos ustedes para elegir mis horarios, los del día. Nos obligan, doctora. Ay, pobrecito. ¿Ese examen a qué hora es? A las 11, nos citan a las 11, nos meten 11:30 A las 12 el examen. y Entonces, inicia a las 10 11. le tomo, porque ya no se pueden retrasar. El jueves a las 10 solo les tomo la práctica, entonces. Solo les tomo la práctica y se van a tomar su examen de cirugía. No queda de otra porque ya no lo puedo postergar, porque para el otro jueves ya tienen oral. Ya, doctora, gracias. Listo, criatura, les veo cualquier rato. Bye. Hasta luego, Hasta luego, doctora. gracias. Gracias. Chao.